nosotros. Me gustaría poder dar explicar este tema que he preparado para ustedes simplemente y no leerlo, pero considerando que no confío mucho en mí misma en ese aspecto, prefiero leérselos completos. En este caso quiero hablar sobre dos influencias en la obra de Paz, empezando que se observa la pasión de Paz por dos grandes mujeres. Una de ellas es la Malinche y la otra es Sor Juana Inés de la Cruz. Si bien Paz ya era un reconocido poeta y ensayista antes de ocuparse de ellas, su mayor éxito intelectual las incluye. Como él mismo dice, cito, al esculpirlas se esculpe a sí mismo. Fin de la cita. Esto atrae miradas ambiguas al trabajo del escritor, como todos sabemos. La obsesión de Paz con estas dos mujeres me hace preguntarme cómo se relaciona el escritor con estas dos musas. Por supuesto debe tener muchas otras, pero prácticamente estoy hablando en particular de estas dos. Primero abordaré el tema de Malin Marina, mejor conocida como la Malinche. En su trabajo ensayístico más renombrado, El laberinto de la soledad, Paz hace uso del término malinchista, popular en su época, para explicar la personalidad del mexicano hermético, hijo de una madre violada que traiciona a su propio pueblo y asimismo al ser posicionada como el símbolo de la entrega, según Paz, al conquistador, puesto que según él, ella se da voluntariamente a Hernán Cortés. Al ser bilingüe, Malinche se convierte en la intérprete entre indígenas y colonizadores, adquiere fuerza política. Es posible ver en esta definición de Paz sobre Marina una contradicción en sí misma, pues mientras el poeta reconoce la violación de la indígena, asume una entrega voluntaria. Sin profundizar en estudios de género, es evidente distinguir un discurso parcial que está asumiendo un consentimiento en la violación misma, denunciada en la propia teoría. Aunque es importante destacar también la insistente bibliografía que demuestra la solidaridad de Marina a Cortés, donde las opiniones se dirimen en tratar de definir por qué la conducta de esta. ¿Qué hace tan importante a esta indígena? Ella es, según Paz, la madre simbólica del mestizo, contrapuesta a la Virgen Morena de Guadalupe, madre también simbólica, pero que es española. Guadalupe es la madre que reciben los indígenas a cambio de sus mujeres reales, incluidas en un triángulo entre el padre y el conquistador, la madre violada o la madre virgen, el hijo mestizo para Marina y el hijo indígena para Guadalupe. Esta contraposición expuesta por Paz reclama un trabajo exhaustivo, crítico y seguramente controversial que podría explicar con mayor amplitud la relación entre la identidad de un pueblo, la iglesia y el conquistador. Volviendo con Malinche, me pregunto, ¿cómo adquiere ese lugar tan importante en la historia? Recordemos que, como dice Rosa María Grillo, hay varios nombres para esa mujer mito, y que dependiendo del nombre que se use y quién lo use, ya se está tomando partido respecto a su figura. Grillo defiende el hecho de que si el autor la llama con su nombre indígena, será una Malinche no culpabilizada y admirada por los indígenas. Si la llaman Doña Marina, aparece como una princesa indígena, respetada en el mundo español, y si la llama Malinche, nombra a una traidora repudiada por la nación, a la cual entrega aún antes de existir como tal. En sus esfuerzos de minimizar su dependencia de Marina, Cortés solo la menciona una vez en las cartas de relación, en su quinta carta a Carlos V. Mucho tiempo después de usar sus servicios, pues como afirma Rubén Medina, dicha correspondencia sirve como autopropaganda de una conquista heterosexual ante el rey. Todo esto, aunque Bernal Díaz del Castillo describe el papel de Doña Marina casi a la par de Cortés. Malinche, censurada y disimulada en la historia española y posteriormente satanizada en la historia y literatura mexicana, como recalca Sandra Ciprés, es una contradicción en sí misma, por la mutación simbólica de su papel. Como puntualiza Margot Glantz sobre las cartas de relación, a los intérpretes los llaman lengua, nombre fragmentario que se les da a los traductores de su época. Explica cómo esta habilidad del lenguaje de Marina, cita, la libertad y el don, le otorga la libertad y el don, fin de la cita. Es decir, es también esta misma habilidad la que la obliga a llevar el peso completo de la conquista sobre su enáhuac. Siendo indígena y mujer, además, como diría Bernal Díaz del Castillo, de buen parecer y entremetida y desenvuelta, ella era faraute y secretaria.
Asimismo es definida por Glantz como lanzadera, intérprete y espía, modeladora de la trama, entremetida, bulliciosa, habladora, comunicadora de lo que otros dicen, mensajera, y finalmente la describe como ventríloco, entre otras cosas. Definir el papel de Malintzin en la conquista es un tema controvertido también. Hay quienes escriben sobre los posibles motivos de Marina para aliarse con los españoles y traicionar a los indígenas. Tal es el caso de Irineo Paz, que fantasea sobre el amor incondicional de Marina Cortés, argumento seguido por otros, entre ellos Octavio Paz, quien enfatiza su rendición y sometimiento sexual. En el caso también de escritores como Glantz, que defiende su no decir en la escena de la conquista, entre otros muchos que debaten sobre su papel de víctima o victimaria. Añado el factor de agradecimiento, me gustaría añadirlo como otro factor, como la posibilidad de que Marina se sienta protegida y valorada por primera vez en su vida, después de una larga esclavitud que se demuestra en la misma habilidad lingüística, e incluso extrapolando lo que actualmente se denomina como síndrome de Estocolmo, aun cuando el síndrome se acuña en 1973, aplica a esta indígena, esclava, mujer, violada, con una historia previa de abuso, quien de alguna manera pudo desarrollarlo, y entonces el síndrome no se llamaría Estocolmo, se llamaría el síndrome de la Malinche y no la maldición de la Malinche. ¿Okay? Me pregunto también, ¿será posible ver a la mujer con un fuerte perfil de abuso, justificando al perpetuador como más humano que sus congéneres? Tal vez Cortés no era el primer violador de su vida de esclava, de buen parecer, puesto que era común tener sexo con esclavos, como también señala Messenger, tomando como base el trabajo de María Rodríguez Valdés. El hecho mismo de la humanización, de humanizarla con un nombre, una religión de la cual se convierte en portavoz, y el poder de ser intérprete entre dos pueblos es suficiente causa para obtener fidelidad y apoyo de cualquier esclavo, no importa su género. Considero lo que dice Anna Freud cuando concluye sobre este tipo de comportamiento, en el que se observa, cita, el resultado de una inversión de los papeles, el agredido se convierte en agresor, fin de la cita. Marina definitivamente es una mujer agredida, y su presunta traición puede ser respuesta defensiva a experiencias pasadas, desde la ventajosa situación que le proporciona su labor de lengua. Por otro lado, para Paz, cito, perder nuestro nombre es como perder nuestra sombra. Ser solo nuestro nombre es reducirnos a ser sombra. Fin de la cita. ¿Era acaso Marina la sombra de Malintzin? Al perder su nombre, perdió también su identidad. A esto responde Grillo, quien recalca el factor emocional del cambio de nombre de Malintzin a Marina como una pérdida de identidad. Sobre este interesante acercamiento me pregunto, ¿será este cambio de nombre una forma de disfraz para Malintzin? En algunos pasajes de las obras de William Shakespeare vemos la máscara continuamente, y bajo esta máscara que se esconde un yo original que no haría lo que hace el personaje, oculto. Es probable que Malintzin, bilingüe, y Marina, trilingüe, sean dos personas distintas para ella misma. Una cristiana, la otra idólatra. Una abusiva, la otra abusada. Una rebelde, la otra reprimida. En este caso, Daniel Laplanche sitúa la identificación con el agresor, como él dice, cito, en el origen de la formación del yo ideal, fin de la cita. ¿Es posible que doña Marina fuera el yo ideal de Malintzin, identificada con las figuras de poder que la reprimieron anteriormente? Considero que debido a esta identificación de Marina a partir de Cortés, es aceptada la teoría de que Marina, poderosa, estaba vengando a Malintzin, teoría que he escuchado continuamente, por impotente de defenderse a sí misma con anterioridad. Aclaro que el mismo hecho de ser bilingüe, hablar náhuatl y maya, es probablemente una habilidad aprendida en sus tiempos de esclavitud, y no por su educación, por su supuesta casta noble, relatada muy posteriormente por Díaz del Castillo, referencia un tanto dudosa según Gianfranco. Sobre este aspecto cabe destacar que la princesación de Malintzin es una agresión aún mayor, pues quizás solo haya sido para justificar el hecho de darle un título nobiliario al hijo bastardo y mestizo de Cortés, así como para suavizar la gran deuda de la conquista española, o una mujer indígena, por lo que se requiere al menos ser de sangre noble para tener esa capacidad lingüística, y aún más
ante lo insólito de que una mujer esclava, indígena y además colonizada fuera capaz de aprender una lengua por sí sola, sin método, que el espíritu de supervivencia, o sin más método que el espíritu de supervivencia, y en tan corto tiempo. Respecto a la intervención de Malinche, no solo como traductora, sino como ideóloga, el propio Paz plantea que, cito, la traducción es una tarea en la que lo decisivo es la iniciativa del traductor ante una lengua nueva. Ella misma, fin de la cita, ante una lengua nueva, ella misma tiene que usar su iniciativa lo era todo. Esta aprendiente intérprete construye un discurso desde su propio marco de referencia, sin el protocolo de la ética del traductor actual. En este caso no es posible el concepto de ventríloco del que habla Glantz, a pesar de que sea solo el deseo de uno u otro bando que ella repita, ella tiene que interpretar. En mi opinión, surge aquí uno de los puntos de congruencia entre Paz y su musa. Él, en su papel de traductor, de diplomático, se siente atraído, ya sea consciente o inconscientemente, a esta mujer dueña de la lengua, la encargada de traducir el lenguaje nuevo al lenguaje viejo, y viceversa. Esto es precisamente lo que hace Paz cuando nos traduce un mundo en prosa a verso y un mundo entrañable a comprensible. Cito, cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. Fin de la cita. Paz explica cómo la traducción puede darse aún en nuestra misma lengua. Puede ser de un lenguaje a otro como el de Marina, o puede ser en la misma lengua como hace una madre cuando explica a un niño el significado de las cosas, tal como lo hace Paz. Cito, cada texto es único y simultáneamente es la traducción de otro texto. Ningún texto es enteramente original por el lenguaje mismo en su esencia es ya una traducción. Fin de la cita. Para Paz, la traducción y la creación son operaciones gemelas. Nos traduce lo que ya teníamos concebido desde su mirada de poeta. Crea conceptos nuevos, nos pone a pelear con nuevos fantasmas y nos enfrenta a nuestras certezas. Respecto a la segunda protagonista, pasando ahora con Sor Juana, Paz declara en una entrevista su pasión por Sor Juana, a quien incluye no solo en el mismo libro que a Marina, sino a quien además dedica alrededor de 50 años de estudio y reconoce como intelectual. Y esto es muy interesante porque aún en estos tiempos es difícil reconocer mujeres intelectuales públicamente, y Paz lo hace muchos años. Él dice que él trata de restituirla, porque al tratar de restituirla nos restituye a nosotros en su mundo. En su libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Paz agrupa una serie de ensayos sobre la vida y obra de la monja escritora. Una vez más, su espíritu creativo se ve afectado por la musa. Su sociedad restringe, Sor Juana lucha en un mundo de hombres, en el que el saber está vedado a la mujer. Su sociedad restringe a las mujeres a labores propias de su sexo, pero ella desarrolla una ansia de conocimiento, búsqueda del saber espiritual y el saber secular, ambos prohibidos incluso en la misma Biblia. Cito, callen las mujeres en la iglesia. Fin de la cita. Es un argumento que ella misma aplica y explica en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Mientras que la lucha de Malinche es en defensa del agravio sufrido por los suyos y una lucha racial, la lucha de género compone solo parte de su problemática, pues el ser mujer la coloca en esa época en una posición de ser objeto regalable. Esto se agrava por ser indígena y colonizada, pues las mujeres españolas de la misma época no son regaladas a nadie. En ese sentido, su represión radica en el hecho de ser mujer indígena, aunque también hay esclavos hombres que son regalados, y Glantz comenta que solo se documenta un caso. En el caso de Sor Juana, se trata completamente de la lucha de género y una batalla intelectual que incluye algunos rasgos de clase social, pues su condición de bastarda y la falta de dote agravan su situación. Pero en su condición de mujer lo que se le reprocha no es el ser mujer solamente, sino ser metida. Es el arma que usan sus contrarios para atacarla ante la falta de argumentos a la altura de su intelecto. Por otro lado, su inmersión en la iglesia como monja la coloca en un lugar privilegiado para el estudio de la introversión y la polémica,
pero al mismo tiempo la reprime por la espera y la sumisión femenina que la Iglesia misma profesa. Como explica Pablo en la primera carta a Timoteo, cita: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Fin de la cita. No puede enseñar por ser mujer y no puede enseñar por ser monja. El único derecho que tiene al conocimiento es el silencio. La monja Jerónima lo rompe constantemente, por lo que es reprendida por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz en la carta de Filotea de la Cruz y por otros intelectuales de la época. Entonces surge una Juana de Asbaje, luchando contra la sociedad heterosexual de la Nueva España y de la religión católica. Entre las herencias de España y la civilización indígena simultáneamente, usa como única arma su ingenio y la palabra. Este ingenio se ve exaltado ante la frustración de ser mujer culta, donde ni la sociedad ni la Iglesia le permiten la posibilidad de alcanzar el conocimiento que tanto desea, según expresa en El sueño. Esta mujer desafía incluso a la Iglesia desde su propio seno y a los intelectuales de su época desde el encierro, como religiosa y como intelectual. ¿Qué tienen esas musas en común con Paz? Sometidas, como dice Glantz, son dueñas de la palabra, la una hablada, la otra escrita, Marina como interlocutora de conquistadores y Juana de Asbaje como interlocutora de virreyes, como menciona Beatriz Mariscal. ¿Es esta la característica que las hace grandes? ¿O es acaso su punto de atracción para el poder y al poder? Su fuerza radica en la palabra, que usan como herramienta para transformarse y transformar su mundo. Palabra que Paz comparte. Él, al igual que ellas, parte de la desventaja de no poseer un título académico y bajo la sombra intelectual de un padre y un abuelo que ejercen la presión simbólica de seguir la tradición familiar. Es posible ver en la falla académica del escritor una similitud en el mundo femenino, pues como debe recordarse, en México la educación universitaria para mujeres empieza a surgir a finales del siglo XIX y principios del XX. En esa adversidad de la condición femenina de sus musas, al igual que ellas, lucha y se bate para salir y liberarse por medio de la palabra. Malintzin deja de ser esclava para convertirse en Doña Marina, y Juana de Asbaje deja de ser una criolla bastarda para convertirse en Sor Juana Inés de la Cruz. Por su parte, Octavio Paz deja de ser el hijo y nieto de predecesores intelectuales y se convierte en el Premio Nobel de Literatura 1990. Parcializa su identificación masculina con su estirpe para identificarse con la mujer, pero más allá de una guerra de género, como ser humano que se abre paso por medio de la palabra, que otorga un título a cada uno de ellos. Infiero entonces que la identificación de Paz con estas mujeres puede estar vinculada con su admiración y su falla al mismo tiempo. En la teoría freudiana, cito, el ideal de yo se forma por identificaciones con ideales culturales que no siempre se hallan en armonía entre sí. Fin de la cita. La grandeza de estas mujeres, al igual que la del poeta, radica en su misma falla y no en las circunstancias favorables, como se ha insistido en recalcar en los tres casos. Ni fue favorable ser esclava de los indígenas y españoles, ni el ser bastarda, mujer y monja escritora en Nueva España, ni a Paz el ser hijo y nieto sin estudios superiores de hombres destacados de la historia de México, de un México clasista del siglo XX. Los tres personajes tienen aspectos represores que impulsan su yo ideal, a mayor represión, mayor exposición y alcance del ideal. Por su parte, Paz, mediante su trabajo intelectual y la revisión de estas dos figuras emblemáticas de la cultura mexicana, se convierte en intérprete de la cosmovisión de sus compatriotas y de alguna manera entrega a su pueblo al extranjero, al abrir la hasta entonces impenetrabilidad del ser mexicano al mundo por medio de sus ensayos en el laberinto de la soledad. Al traducir al mexicano y su lenguaje secreto y ambiguo, Paz lo exhibe desnudo al mundo, y esto le otorga un poder, al igual que Malintzin y a Sor Juana, por medio de la palabra. Y es que, como destaca Messinger, resulta casi ineludible mencionar a Paz en este tema. Este carácter omnipresente del poeta lo coloca no solo como punto de partida en muchos de estos temas, sino incluso como parte de los escritores que hay que leer para establecer las nuevas teorías de cada generación durante los últimos 64 años. De la misma manera que no se puede hablar de la Nueva España y su literatura sin mencionar a Sor Juana, o de la conquista sin Malinche. Muchas
siguiente ponencia es de Ricardo Camarena Castellanos, estudiante de doctorado de esta universidad, y nos va a hablar de Octavio Paz o las trampas de Sor Juana de Buena Fe. Gracias por entrar a este laberinto de la polemicidad. Abordar críticamente la obra y vida de Sor Juana Inés de la Cruz desde cualquier perspectiva detona siempre una obligada polémica de toda índole. Paz amaba. A más de 3 siglos y hasta la fecha, la polémica goza de cabal salud y vigencia. Como a todos sus lectores, Sor Juana hechiza con palabras, y no hay cabal estudioso de literatura hispanoamericana que en algún momento de su vida académica no se ocupe o haya intentado ocuparse en pergeñar un ensayo de acercamiento a algún aspecto de la bien llamada por mi profesor sorjuanista José Pascual Buchó, el monstruo de su laberinto. Paz, aún con su indiscutible estatura y madurez intelectual, desde luego que no se escapa en su tiempo al canto de sirena literaria de Sor Juana. Sus ensayos monográficos sobre la monja los agrupa en el libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe y los publica en 1982. Allí amalgama su continua obsesión intelectual de décadas sobre esta monja ilustre y da tantos giros como falsos silogismos de colores, concéntricamente, hasta que sus ópticas e ideas, dispersas en ensayos previos con un solo objetivo, lo alcanzan, lo atrapan, entra al laberinto, pero a la vez lo entrampan en la aguda reflexión intelectual que se enmaraña con otras perspectivas de su época sobre la décima musa, su psique, su entorno. Esta vez la no recurrencia al corpus documental lleva a Paz por aventuradas rutas de navegación. Como marinero en tierra nada firme, Paz encalla y se entrampa en los cantos sirenaicos de la nombradora del Neptuno alegórico. Su tripulación se amotina sucesivamente y va poniendo en entredicho su autoridad en la materia, congreso tras congreso, ensayo tras ensayo. De ninguna manera demerita su dimensión intelectual, pero su perspectiva sobre los años finales de Sor Juana ya navega en aguas poco profundas. Sor Juana, aparte de su dilatado estudio monográfico de casi medio siglo, para Paz, es también el tema de sus cursos en la Universidad de Harvard entre 1973 y 1975, y de su serie de conferencias en el Colegio Nacional en la Ciudad de México en 1974. Las trampas de la fe no le resulta un libro fácil. Para 1976 ya ha escrito sus 2/3 partes, pero gravemente enfermo, interrumpe su culminación. La retoma en 1980, hasta que en 82 termina el que resulta ser el libro de mayor extensión que ha escrito Paz. Y curiosamente, como Sor Juana en su tiempo, a tan solo pocos años antes de su fallecimiento en 1998, Paz se haya trabado en una severa polémica con intelectuales católicos. Sor Juana en 1691, a 4 años de su fallecimiento por la peste, está en medio de una trifulca en la que todos hemos metido la mano. Son los círculos rotos, son los signos en rotación, es el laberinto de la polemicidad, son las trampas de la paz. Entonces, desde la publicación de este libro de Paz, las propias cátedras universitarias, los congresos conmemorativos, las sesiones de índole feminista, las ediciones del magno evento multidisciplinario, los homenajes oficialistas, los simples blogs de poemas pasianos, las miles de tareas escolares googleadas y ahora hasta los recientes tuiteos, son campos de batalla donde moros y cristianos de distinto quilataje intelectual siguen enfrascándose, seguimos diría yo, en polémicas que tienden a llamar a Sor Juana con distintos adjetivos. Perdón, con distintos apellidos. Algunos de ellos han sido enunciados puntualmente por otro sorjuanista en la actual contienda epistemológica con Paz, Alejandro Soriano Vallés, quien lamentablemente declinó acompañarnos aquí. Sor Juana ha sido en distintos tiempos, tome nota, rebelde, heterodoxa, sáfica, feminista, doncella del verbo, obediente hija de la iglesia, monstruo de su laberinto, víctima de intrigas episcopales, Paz, aquella fénix más rara, self-fashionist, etc. Cuanto le acomoden ustedes. Pero ante todo, etiquetas aparte, debemos releer cuidadosamente las preguntas nodales que nos hace y Paz se hace para desarrollar su obra, su tesis, no académica, por suerte, sobre los años finales de la monja. Son un asunto clave para entender y dirimir todas estas polémicas que les he mencionado. ¿Cuáles fueron sus relaciones con la jerarquía eclesiástica?
¿Por qué renunció Sor Juana a la pasión de toda su vida, las letras y el saber? Según la pregunta Paz en las trampas. Esa renuncia es el resultado de una conversión o de una abdicación. A partir de esta problemática, suele haber obligadamente entre alaridos periodísticos, puñetazos a las mesas redondas y severas discusiones académicas, un APDP para estudiar la figura y obra sorjuaniana. Antes de Paz, después de Paz. Antes de que Paz se ocupara de la monja escritora en 1930, el poeta nayarita Amado Nervo inaugura en 1910 el revisitarla. La norteamericana Dorothy Jones encuentra primicialmente en 1929 los primeros puntos oscuros en los años finales de Sor Juana. Hermilo Abreu Gómez, Ludwig Fandl, Karl Bosler y Ezequiel Adeodato Chávez hurgan en la psiqui, la histeria y hasta en la menopausia de Sor Juana. Fernando García y Casbalceta, el polémico sorjuanista católico Alfonso Junco, se entraban en contiendas editoriales y periodísticas, como con los ascendientes de Paz. Para 1971, el padre Alfonso Méndez Blancarte es el más erudito editor de la obra completa de Sor Juana. Misión cumplida no, viene polémica, ¿no? En camino. Durante Paz y su medio siglo de sorjuanismo intermitente, la monja poeta es abordada y antologada por Elías Trabulce, historiador, y Antonio Latorre, del Colegio de México, por mis profesores de la UNAM, Bouchot, Margot Glantz, María Dolores Bravo y Margarita Peña, y como invitados foráneos con una destacada perspectiva crítica sobre Sor Juana, se enlistan Mabel Moraña, Marie-Cécile Benassi-Berling, Dario Puccini y otros. Ojo con Dario Puccini. En la última década del siglo XX hay un periodo de efervescencia sorjuanista en el que, desde 1991, Sara Pot suele recopilar y sintetizar hallazgos documentales sorjuanianos cruciales, sobre todo los de 1995, y aún tras el deceso de Paz en 1998. En esta misma época puede enlistarse un ejército de estudiosas norteamericanas, o latinoamericanas en Norteamérica, que no es lo mismo, que pontifican, de algún modo, dicha perspectiva de Paz hasta volverla materia obligada de congresos, coloquios y simposios sobre Sor Juana, sobre el feminismo, sobre literatura y perspectiva de género, sobre las tretas del débil. Stephanie Merrin, Asunción Labrín, Susana Hernández Araico, Rosa Pérez Müller, Linda Egan, Arabia López González, Electa Arenal, Gianfranco, Mónica Mansur, Marta Gallo, la recientemente fallecida Georgina Sabat de Rivers, Flor Bela Rebelo Gómez, y sigue la lista. Alatorre solía agrupar este selecto bloque de estudiantes sorjuanistas junto con sus demás sorjuanistas contemporáneos hombres con el mismo acre desenfado e ironía que caracterizaron a mi profesor. Y Paz no se salvaba de sus filípicas. Cito, decía Alatorre: una cosa que no me parece bien en el sorjuanismo mexicano moderno es la aceptación de todo lo que dice Octavio Paz como si yo hubiera hablado el maestro, el oráculo. Fin de la cita. De igual modo, el embate crítico con el que arremetía contra las ideas de Paz este experto filólogo en el sueño, y respetos, era que, cito, Paz no lo entiende el sueño en cuanto a conjunto, porque, aparte de complicarlo innecesariamente, mete un montón de cosas que no están en el poema, o sea, que fantasea y toma el poema como pretexto para decir cosas tremebundas. Así era, ¿no? Con el cambio de siglo y de milenio, documentos antes ignotos, junto con los hallazgos documentales en Lima de José Antonio Rodríguez Garrido del 2002, dan a los estudios sorjuanianos y a la perspectiva paciana giros insospechados, diversos desmentidos y desde luego ensanchan la polémica respectiva y la mantienen vigente. Destaca la postura crítica de Soriano Vallés, que pone en entredicho, lamentablemente sin réplica hasta ahora, las estudiadas y multireferidas propuestas de Paz sobre la vida y prosa de la monja novohispana en sus años finales. En plena contienda intelectual, Soriano se sigue de paso contra sorjuanistas vivos como Margot Glantz, Marta Lilia Tenorio y Pascual Bouchot, o muertos como el propio Alatorre en 2010. Igualmente, Soriano reivindica la edición de las obras completas de Sor Juana de Méndez Blancarte por sobre las de Alatorre en 2007. Por otro lado, en forma relativamente reciente, la profesora Mónica Quijano, en 2009, concibe la obra de Paz sobre Sor Juana como, cito, una biografía de corte literario y ensayístico, ya que no sigue las reglas metodológicas de una escritura académica. Un punto de apoyo para académicos de todas las posturas e instituciones es este perfil que presenta Paz.
quienes han debatido esta perspectiva primicial de paz sobre Sor Juana y siguen tan insatisfechos como la propia monja ante la sed de conocimiento, con el eterno desconsuelo que a mayor y más elevado conocimiento sobre una cosa, cualquier cosa, mayor desengaño y apercibimiento de lo infinito que se ignora, como en el primer sueño, precisamente. Y si este desengaño es documentado, es doble desaliento. Siguiendo con Quijano, ha dicho del libro de paz que es una fábula intelectual. Por su parte, Soriano Vallés ha dicho y publicado que la sexta parte de las trampas de la fe, referida a los años finales de Sor Juana, cito, Carta de Más, La Respuesta y las Respuestas, el asedio, la abjuración y el ensayo de restitución, son en realidad una peregrina extrapolación de las teorías también peregrinas de Dario Puccini sobre Sor Juana como víctima de una presunta intriga episcopal, inexistente o no comprobable, según los estudios de Soriano. Detengámonos brevemente en este asunto. Soriano lo resume así. Para Puccini y Paz, la carta pedagógica de Sor Juana sirve presuntamente a su editor, Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, para montar un ataque político contra el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas. Paz sigue la teoría de Puccini y haya una amistad entre Antonio de Vieira, el predicador portugués, por unas dedicaciones que hace de sus sermones impresos en Madrid en 1675 y 1678. Esto le sirve a Puccini y de paso a Paz para refrendar la hipótesis de un enfrentamiento. Esto conlleva a la supuesta conversión religiosa de Sor Juana en los últimos años de su vida, presionada por los grupos de poder eclesiástico que la rodean. Hasta aquí Soriano. Paz, en sus propias palabras, indica lo siguiente. Puccini piensa que la participación de Sor Juana en este asunto se redujo a ser un involuntario instrumento de la maquinación de Fernández de Santa Cruz. Me parece que es imposible soslayar sus sentimientos y las razones que ella tenía para atacar al arzobispo. Esas razones, además de ser legítimas, eran entrañables: la defensa de sí misma y de su sexo. Sin embargo, independientemente de algunas puntualizaciones al respecto, no hay documentación probatoria en las manos de Paz. Lamentablemente, tampoco en las de Trabulce, cuando nos presenta la carta de Serafina de Cristo como de posible autoría de Sor Juana, cuando en realidad es un nivel, una defensa de Sor Juana ante los ataques de un anónimo soldado. ¿Sí? Nuestro historiador Trabulce erra al determinar que Sor Juana, la autora de la carta de Serafina de Cristo, ¿sí? Y hasta ahorita este erudito historiador, mis respetos, no ha podido documentar o exhibir hasta ahora la documentación probatoria del presunto juicio eclesiástico privado a Sor Juana a causa del mencionado conflicto interepiscopal. Por su parte, a la Torre, el desmantelador terrible, junto con Marta Lidia Tenorio, de la presunta autoría de esta carta de Serafina de Cristo, acepta y descarta a capricho la tesis de los años finales de Sor Juana propuesta por Paz, pero siempre interpelándolo. A la Torre muere en 2010, lógicamente sin poder estudiar e interpelar, como suele hacer, los recientes documentos publicados por Soriano Vallés, quien parece haberse quedado sin interlocutores intelectuales para esta nueva polémica sobre Sor Juana. Solo había escarceos periodísticos, ya saben, procesos, la jornada, bueno, ¿sí? Y ya las disputas en la prensa con Boucher y Glantz. Para hacer justicia a Soriano Vallés respecto de su ponderación, los hallazgos documentales de Rodríguez Garrido en Lima, el discurso del sermón del mandato de Pedro de Niños de Castro, ya lo andábamos siguiendo en el 95, y los del discurso apologético anónimo, que hablan de estos personajes envueltos en la polémica, ¿sí? Más los documentos que encuentra Soriano, bueno, un historiador se los entrega a Soriano para estudiarlos, ¿sí? Encuentra él que hay una retórica del silencio. No hay quien interpele estos documentos que estudia Soriano. Como que el sorjuanismo oficial dijo, ya hay documentos, bueno, vas a seguir nuestras teorías de la rebeldía, etc. La contraparte del sorjuanismo se ha quedado muda, lamentablemente, ¿no? Esa corriente entusiasmada, me incluyo, por la aparición de la carta de Serafina de Cristo. Por mi parte, juro que no escapé. Me sesgué del alegato para dedicarme a estudiar, aparte de Francisco Javier Palavicino Villarraza, un exhortador Sor Juan en San Jerónimo, que es procesado por Inquisición por ensalzar a una mujer ignorante metida a escriturista y teóloga. En el propio convento de San Jerónimo y ante Sor Juana, imaginen el bochorno, ¿no?
a otros de los recién hallados interlocutores intelectuales de la propia Sor Juana, por medio de sus propios discursos, censurados o no por la Inquisición, es lo de menos, para documentar el contexto bajo el cual la monja escribe su crucial prosa crítica. Ese es mi interés ahora. El problema esencial con Paz es la comprobación documental. Émile Boleg, otro estudioso sorjuaniano, ha escrito que, cito, ante la ausencia de documentos probatorios, la especulación está de fiesta. Fin de la cita. Y dicha especulación aplica de buena fe a Paz, a quien eruditamente se entrampa, en la fabulación intelectual. En ese sentido, Quijano, quien ha llamado así a la obra de Paz sobre Sor Juana, sin embargo no deja de reconocer, cito, el pacto de veracidad que implica toda escritura histórica está presente en la obra de Paz. Asimismo, el libro ha sido leído, citado y criticado de manera amplia por universitarios, quienes lo han considerado bajo criterios académicos. Esto hace de este un texto que se mueve entre dos mundos institucionales, el literario e intelectual y el académico. Ahora, a fines de 2013 y desde la Universidad de Yale, Fernando Rivas retoma en un artículo el asunto clave de la fecha de predicación del sermón panegírico de Palavicino, la fineza mayor, un asunto que expuse al sorjuanismo en 1995. Paz anota en las Trampas de la Fe que el sermón se predica el 10 de marzo de 1691. Yo presento en el estudio mencionado que en realidad Palavicino predica el sermón el 26 de enero, mucho antes, el día de Santa Paula, en el convento de San Jerónimo y ante la propia Sor Juana. La fecha que señala Paz en las Trampas de la Fe es en realidad la fecha de la impresión del sermón y de la dedicatoria. Esta aparente minucia, sin embargo, cambia radicalmente la secuencia, la forma y el sentido de la respuesta de Sor Filotea de la Cruz y otros textos surgidos en dicha polémica que hemos estado encontrando, en la que esencialmente se critica la carta atenagórica. La precisión sobre esta fecha reposiciona estos escritos y algunos de sus antiguos enigmas son resueltos, e igualmente surgen interlocutores de la polémica sorjuaniana hasta entonces insospechados. Puccini y Paz se ocupan de Palavicino y su sermón, sí, pero ahora han surgido otros polemistas en la misma contienda. Volviendo arriba, por su parte anota que, cito, lo que podría parecer una respuesta rebelde para una aproximación crítica que sigue los esquemas de Octavio Paz es, en mi perspectiva, la de arriba, solamente la exposición de una tradición común e inclusive obvia para una monja jerónima y su confesor. Sor Juana, en suma, trae a colación lo que está sobreentendido. Fin de la cita. Es decir, Riva considera que ese perfil rebelde de Sor Juana que glosa Paz no es sino retórica monjil y exclusivamente entre monja y confesor, y pertinente solo a la orden religiosa jerónima. Argumento del que, desde luego, difiero, mientras anoto en la lista otro entrampado por la prosa inteligente de Sor Juana. Puedo morir afirmando que, si no hay por allí una o varias insospechadas monjas con la misma mayor dimensión literaria e intelectual de la de Sor Juana, y en medio de un conflicto teológico sobre cuál es la mayor fineza de Cristo hacia el género humano, tal tradición jerónima equivale a garbanzo de libro. En los estudios de los textos aledaños a dicha polémica sobre las finezas de Cristo, hemos puesto esto que ha comentado Norma: mujeres callen en la iglesia, la cita de Paulina, que el epistolario sorjuaniano reitera en la Carta de Monterrey, en la respuesta a Sor Filotea, ¿sí?, y en sus otros textos. Así como sus simpatizantes y detractores también se toman de este precepto. Pero en la lectura de hoy, bueno, Norma nos incluye otro integrante, Timoteo, que cita a San Pablo. Recordemos entonces que Paz defiende la idea de que la decisión de la monja no proviene de una pasión frustrada, ni tampoco de una vocación religiosa ni intelectual. Cito Sor Juana: no podía ser letrada soltera ni letrada casada, en cambio podría ser monja letrada. Considero que la propia Sor Juana, algo agorera, es quien mejor arbitra su situación previa a esta polémica intelectual en la carta al padre Antonio Núñez, en 1682. Dice Sor Juana: en fin, esta no era materia para una carta, sino para muchos volúmenes muy copiosos. Y así ha sido la polémica. ¿Sí? En la carta al padre Antonio Núñez, donde lo despide de su atención profesional, Sor Juana no puede ser más sucinta al respecto, en cuanto al dicho juego de poderes que su discurso implica. Sor Juana se pregunta: ¿qué más castigo me quiere vuestra referencia que el que entre los mismos aplausos que tanto se duelen tengo? ¿De qué envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no soy objeto? ¿Qué acción hago sin temor? ¿Qué palabra digo sin recelo? Las mujeres sienten que las exceda, los hombres que parezca que los iguala. Unos no quisieran que supiera tanto,
Otros dicen que había de saber más para tanto aplauso. Por su parte, en las trampas de la fe, Paz dice con absoluta certeza: sí, nos hace falta conocer la correspondencia de Sor Juana y estudiar sus manuscritos, pero, sobre todo, nos hace falta leerla como ella se merece. Tenemos que aprender a deletrear su verdad, su gloria, entre los caracteres del estrado. Fin de la cita. Con todo, ya sea fábula intelectual, extrapolación sin fundamento documental o documento apelable mediante precisiones documentales, la obra magna de Paz sobre Sor Juana resulta ineludible tanto para citarla como para partir de su perspectiva y abordar los avatares de otra intelectual, la monja Jerónima. Pero la perspectiva de Paz sobre Sor Juana de ninguna manera debe concebirse como un documento monolítico e inapelable. La digresión, el error por la falta de documentación probatoria, son elementos que también subyacen en la precisión con la que Paz mira a la poeta como poeta. Entonces, Sor Juana puede recitarle a Paz, de intelectual a intelectual, como a Soriano Vallés y a todos los que en algún momento hemos tomado la pluma para intentar defender a quien con su propia pluma finalmente se defiende sola. Cito a Sor Juana: pues debéis a mi defensa lucir vuestro entendimiento. También nos arenga Sor Juana en su romance dirigido a don José de Vega y Dique. Cito: hasta el saber cansa, cuando es el saber por oficio. Finalmente, dueña de la última palabra sobre sí misma, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana no deja también de advertirnos con su sonrisa enigmática como monja encantadora y entrampadora. Cito a Sor Juana finalmente: pues así es que cuando se apasionan los hombres doctos, prorrumpen en semejantes inconsecuencias. Gracias. Muchas gracias, y ha llegado nuestra tercera ponente del aeropuerto aquí directa, ¿no? Ela Molina Morelos, es profesora de la Universidad de Cumberland, que está aquí en Estados Unidos, y nos va a hablar de los